Colegas, muy buenas noches. Dar gracias a la institución que ha promovido este curso, un curso realmente interesante. En el derecho queda absolutamente claro que es difícil, imposible que podamos tener, terminar de aprender todos los días, más bien por el contrario, si ustedes analizan. Cada vez que leemos más el código, ya sea procesal o el código civil, hay más vacíos, detectamos más errores, detectamos ciertos y buenos aciertos. El código civil, el mundo del derecho civil es amplio y por tanto, lógicamente, siempre va a estar en esa dinámica. Y con seguridad eso ha motivado a todos ustedes a estar en estos cursos, que en verdad es realmente es destacable porque el abogado que no se prepara constantemente, que no se actualiza, es un abogado que termina siendo un abogado del montón, un abogado mediocre y lógicamente ustedes no están en ese camino, más por el contrario, su capacitación es una de sus principales prioridades y es eso lo que ahora hay que explotar en estos cursos. Estos cursos no tienen ningún objetivo de dar clases magistrales donde el docente no puede ser interrumpido, no, en lo absoluto, más bien por recomendaciones de la institución que me invita, vamos a tratar de que este curso sea lo más dinámico posible, porque en el diario vivir, en el cotidiano vivir, en el cotidiario hacer nuestras oficinas o estar, si hay algunos miembros del órgano judicial allá en sus juzgados, detectamos cada vez problemas vinculados a esto de las sucesiones. Hay demandas definitivamente realizadas con tal ignorancia del derecho sucesorio, pero también hay demandas que son tan bien redactadas, tan bien manejadas en lógica, que hay que estar preparados para poder en algún momento defender o redactar estas demandas de carácter sucesorio con todas las capacidades y aptitudes que nos permitan conocer el Código Civil por medio de estos cursos que tienen esa característica, ser más dinámicos. Bajo ese entendido, colegas, voy a pedir que cuando vaya avanzando yo la clase, con absoluto respeto, puedan ustedes interrumpirme, no hay ningún problema, interrumpir lo que estoy hablando, ya sea pidiendo la palabra, utilizando su micrófono o ya sea levantando la manito en esta opción del Zoom. Y hemos aprendido mucho a usar estas aplicaciones de videoconferencias. Hay o las opciones de pedir de pedir la palabra levantando la mano o abriendo su micrófono para pedir algún tipo de aclaración o en su caso alguna complementación o refutar si fuese el momento, porque no todo lo que se diga o yo diga puede tener 100% de certeza. Puedo también estarme equivocando. Bajo esos criterios, y eso es el derecho, vamos a pedir que ustedes, en medida que vayamos avanzando la clase, puedan interrumpirme, por favor, con todo, con toda confianza, con todo cariño, para que juntos podamos absolver dudas que quizá en algún momento no pudimos hacerla y se nos presenta esta oportunidad de poder arreglar, preguntar y subsanar ese vacío que tenemos en algunas dudas del derecho procesal civil. Muy bien, el tema que me ha tocado exponer es sucesión legal y aceptación de herencia en Bolivia. Ese es el título, la suma que va a tratar de resumir lo que vamos a tratar de presentar en esta clase. A ver, derecho sucesorio es muy amplio, imposible que en 4 horas, 2 hoy y 2 mañana, podamos llegar a cubrir. Es más, en la universidad, Derecho Sucesorio tenía 2 años para pasar clase. Sucesiones uno y sucesiones dos, de casi 10 meses cada uno, y así que entendamos que el derecho sucesorio es muy ampuloso, muy grande. Por eso vamos a limitar en función a este requerimiento de nuestra empresa en que la charla, la clase, la dinámica que hagamos
va a versar exclusivamente con sucesión legal y aceptación de herencia. Pero ojo, ojo, con ello no quiere decir que vamos a entrar directamente a leer quién son los herederos, quiénes tienen vocación sucesoria. No, hay que empezar siempre a puntualizar elementos propios básicos de lo que es el derecho sucesorio. Ahora bien, eh, entre todos los derechos, ya es derecho penal, civil, todos los derechos y dentro del derecho civil, el único que realmente tiene reglas absolutamente claras para mí es el sucesorio. En algún momento habían incluso algunos tratadistas calificados que el derecho sucesorio es las matemáticas del derecho, porque no hay dónde perderse. Quién es heredero y cuánto le corresponde está en el Código Civil. No hay opción de errar, no hay opción de equivocarse, porque los porcentajes, el llamamiento sucesorio, la vocación sucesoria están plasmados en el Código Civil. Es más, existen elementos quienes concurren juntos. ¿Quién excluye a quién? ¿De cuándo hablamos de un heredero forzoso? ¿De cuándo hablamos de un heredero sencillamente legal? ¿O cuando hablamos de sucesores colaterales? ¿Cuando hablamos de sucesores testamentarios, etcétera? El derecho sucesorio es la matemática del derecho. Solo hay que saber aplicar las fórmulas. Al igual que en la universidad o en el colegio, hay fórmulas para poder sacar un resultado matemático. Y esas fórmulas la da el Código Civil exclusivamente. Vamos a entrar en materia. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí para que podamos avanzar sobre algún elemento que quieran que antes de entrar a materia podamos discutirlo antes y vayamos viendo? Si tienen alguna pregunta, por favor, abierto el canal. Hay unos chats, vamos a ver qué dicen estos. A ver, no es un requisito formal para iniciar la demanda de ya sea de presunción de ausencia o de fallecimiento presunto. ¿Está bien? No es un requisito obligatorio. En lugares alejados no existe ni siquiera presencia policial, así que no podría ser considerado un requisito exigible sine qua no procedería el trámite, no es así. Sí hay que dar parte, pero no como un requisito civil. Muy bien. Entonces, nosotros todos sabemos que, que el patrimonio de las personas no solo están compuestos por casas, por vehículos, por dineros en el banco. No, el patrimonio de una persona también comprende los pasivos, las deudas, las obligaciones que tiene esa persona fallecida. Y por tanto, por efecto de la muerte, por la muerte, se genera un proceso de transmisión de derechos. Es decir, hay algunos elementos del patrimonio que se transmiten y que por tanto el deudor fallecido no se libera de la deuda, por ejemplo. Sus herederos asumen la responsabilidad de algún tipo de obligaciones emergentes de la actividad y dinámica de sus decuyos. ¿Sí? Por eso está en el Código Procesal Civil, pasa que cuando una persona a quien habíamos o teníamos que demandar fallece, hay que dirigir la demanda contra sus herederos. O ya estando en juicio, se convoca a las a los herederos del fallecido, que bien puede ser acreedor o bien puede ser deudor, se los convoca para que puedan asumir defensa. Y vamos un poquito a ilustrar eso, ¿ya? Espérenme un momento, vamos a ubicar.
El llamamiento a los herederos tiene precisamente este efecto, la transmisión de los derechos. Si, si el que ha fallecido cuando ya están en juicio civil es el demandante, el proceso se suspende por 40 días y se llama a sus herederos para que puedan concurrir al proceso y asumir defensa. Pero puede darse también que el fallecido sea el demandado. Cuando el demandado es el que ha fallecido, se hace el mismo procedimiento. Se suspende el proceso por 40 días, se publica edictos llamando a los presuntos herederos de los deudores para que puedan asumir defensa. Pero el efecto de esta convocatoria, ya sea del acreedor o del deudor, es distinta en un juicio ya instaurado. Cuando se convoca a los herederos del demandante fallecido, si no concurren sus herederos, el proceso se extingue. Nadie va a seguir su proceso a nombre del fallecido. A diferencia que cuando ha fallecido el demandado, a emergencia precisamente de esta transmisión de derechos activos y pasivos entre los emergentes de ese juicio, el proceso, aunque no concurra, se prosigue la causa contra presuntos herederos y se nombra un defensor de oficio. Vamos a ver, hay una pregunta. Doctor, tenga buenas noches. Para la presunción de muerte, ¿qué elementos fundamentales se deben considerar? Los vamos a ver un poquito más adelante, doctor. Avanzaremos en esto, ¿ya? Vamos a ver cuál es la presunción de muerte. Pero adelantándonos, la presunción de muerte ya tiene un efecto distinto a la presunción de ausencia. La presunción, no es, la presunción de ausencia es un periodo solo de 2 años, que permite a la persona que ha denunciado una administración provisional, digámoslo así, no definitiva. Nombran un tutor que represente a esa persona que está desaparecida para que pueda administrar sus bienes y disponer en cosas de urgencia. Mientras que la presunción de muerte puede darse con presunción de ausencia o directamente el trámite por presunción de muerte, ya sea porque ha transcurrido más de 5 años, ¿sí? Hay un periodo. La presunción de ausencia es 2 años y presunción de muerte 5 años. Lo vamos a pulir de todas maneras revisando el Código Civil. Pero miren ustedes, colegas, es interesante esta tarea, este análisis que hacemos de la sucesión mortis causa, y el mejor ejemplo es cuando estamos en juicio. El demandante inició la demanda, le citamos al demandado, responde el demandado y en el procedimiento fallece uno de ellos. Vuelvo a repetir, si fallece el demandante o fallece el demandado, el proceso se suspende por 40 días y se llama a sus herederos, ¿sí? Solo que el efecto jurídico de la inconcurrencia de herederos es distinto. Cuando no concurren herederos y el fallecido era el demandante, si no hay herederos que van a proseguir la causa, el proceso se extingue y se archiva. Lo que no ocurre cuando fallece el demandado. Si fallece el demandado y y fallece el demandado y se convoca por edictos a sus herederos, aunque estos no concurran al proceso, van a ser representados por un defensor de oficio y la causa va a concluir por una sencilla razón. Con la muerte no desaparecen algunos derechos patrimoniales, como ser deudas, obligaciones contractuales, no siempre de dinero,
sino firmar contratos, llamar a un reconocimiento de firmas de una persona fallecida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque siempre hay que entender que el patrimonio de una persona fallecida, o de todos, de nosotros también estando vivos, nuestro patrimonio comprenden derechos activos y pasivos. Por tanto, al fallecer una persona, se transmite estos derechos activos y pasivos porque forman parte y componen la herencia de la persona fallecida. Así que la persona que sobrevive y que es llamado, ya sea por la ley o el testador, porque también puede darse sucesión hereditaria por testamento, como vamos a ver más adelante, debe asumir esas obligaciones. Por tanto, y como conclusión de lo que estamos diciendo, podemos fácilmente arribar en establecer que la sucesión es una forma de adquirir el derecho propietario, porque se transmite todos los activos y pasivos que comprenden el patrimonio del fallecido. La sucesión mortis causa implica el ingreso o sustitución automáticamente de una persona, el heredero, en el conjunto o universalidad de las relaciones jurídicas transmisibles al fallecer el causante. Si de una sucesión por herencia se trata, por lo que el heredero o sucesor a título universal ocupa el lugar del difunto, sucediéndole en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Miren lo que dice esta última parte, en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Hay algunas obligaciones que no son transmisibles. Por ejemplo, la responsabilidad penal. Si una persona que está siendo juzgada por un delito y fallece, no se va a seguir el proceso penal contra sus herederos, porque la responsabilidad personal es intuito personal, es decir, solo a esa persona. No todos los derechos activos y pasivos se transmiten. Hay algunos que no son transmisibles, como hemos dicho, la responsabilidad penal de una persona fallecida. En ese caso, se extingue el proceso penal, se archiva porque no podría tramitarse la causa contra ninguna persona, ninguno de sus herederos, por responsabilidad de una persona ya fallecida, ¿no es cierto? Entonces, no existe sucesión hereditaria tratándose de algunas obligaciones de carácter personal. Para que podamos entender el derecho sucesorio, es importante que tengamos claro que la sucesión no es muerte y venga heredero, se responsabiliza. No es así. Aunque hay algunos artículos, como vamos a ver más adelante, que pareciera que impone una obligación y responsabilidad al heredero. Pero vamos a hacer un análisis crítico de la norma para poder arribar que la sucesión no es muerte, traspaso de derechos y obligaciones y obligación del heredero. No es así. El fenómeno sucesorio, la muerte de una persona, al mismo instante de extinguir su vida, inicia, en el momento en que fallece, en ese momento de su muerte, inicia un verdadero movimiento, un mecanismo jurídico que va a estar destinado a solucionar contingencias surgidas a partir del receso. Si hay derechos que cobrar, lo cobrará el heredero. Si hay obligaciones que pagar, lo pagará el heredero. Pero todo este mecanismo jurídico es complejo, no es sencillo. Hay condiciones, existen elementos que vamos a ir viendo, vamos a ver que hay pasos para esta sucesión. Y precisamente lo hemos denominado el fenómeno sucesorio. El fenómeno sucesorio
está, digámoslo así, vinculado a parámetros o partes de este procedimiento sucesorio. El patrimonio del decuyus, del fallecido, está compuesto por un conjunto, como ya lo dijimos, de derechos y obligaciones que generalmente son pecuniarias, valorables en peculios, en dinero. O también está compuesto por relaciones jurídicas, como muchos autores lo han interpretado. Eh, Estos derechos y obligaciones, estas relaciones jurídicas, no desaparecen cuando el titular ha fallecido, sino lo que pasa es que se produce un cambio subjetivo en esas relaciones jurídicas que tiene que tuvo como protagonista en vida al de cuyos. Ahora, a emergencia de este fenómeno sucesorio, otras personas son las llamadas a ocupar la posición del difunto desde el hecho jurídico de la muerte. Entonces, el fenómeno sucesorio es los pasos, digámoslo así, que van a establecer cómo vamos, a quién vamos a llamar, cuándo vamos a llamar, qué va a heredar, qué no va a heredar, puede aceptar, puede renunciar. Todo eso vamos a ver en este fenómeno sucesorio. ¿Dónde se origina? En el hecho jurídico y natural de la muerte de la persona. En emergencia de este fenómeno sucesorio, vamos a darnos cuenta que van a surgir estas preguntas. ¿En qué momento tiene lugar la apertura de la sucesión? ¿Quiénes son los llamados a heredar? ¿Quiénes pueden o no recibir una herencia? ¿Cuándo opera la transmisión de herencia? Estas preguntas que seguro nos hacemos cuando estamos analizando un conflicto de carácter sucesorio en nuestras oficinas, y si alguno de nuestros colegas que está en el chat, perdón, en esta aula virtual, trabajan en tribunales, estas preguntas se las formula para poder decidir si ese heredero que está reclamando algún tipo de sucesión le corresponde o no, si es y tiene o no vocación sucesoria, ¿sí? Estas cuestionantes precisamente las va a resolver el análisis del fenómeno sucesorio, que de acuerdo a las legislaciones van adoptando sistemas distintos. Sin embargo, para no cargar y lógicamente no sea pesado este curso, nos vamos a referir solo a Bolivia como corresponde. No es la intención realizar un derecho comparado, ni mucho menos. Vamos a ir lo que es Bolivia. ¿Cuándo se apertura la sucesión? El artículo 1000 del Código Civil es absolutamente claro y primero lo vamos a leer para que podamos ver de qué estamos hablando. El artículo 1000 nos dice del Código Civil. Si alguno tiene Código Civil, me ayuden a leer. ¿Está alguien con su Código Civil? Artículo 1000. Apertura de la sucesión. La sucesión de una persona se abre con su muerte real o su muerte presunta. Ahí está lo que estábamos hablando. La sucesión mortis causa no solo es la emergencia de la muerte real o biológica, puede también en algunos casos referirse a una muerte presunta, como hemos visto hace un momento. Entonces, la apertura de la sucesión es un hecho jurídico que tiene lugar precisamente en el mismo instante de la muerte o del fallecimiento presunto, según las reglas del artículo 1000 del Código Civil. Al señalar el momento, nuestro sustantivo civil, nuestro Código Civil, quiere recalcar hora, día, mes y año de deceso, por ser obviamente de mayor importancia precisar estos datos. ¿Por qué es de importancia? Por varias razones, colegas, varias. Una de ellas es, por ejemplo, determinar cuándo fallece para ver quién se beneficia hasta ese momento como sucesor y quién se excluye. O por el último, si con la muerte
se ha llamado o no a una persona que tenga que ser excluida. Para eso es importante analizar la figura de la premoriencia y la conmoriencia, que más adelante lo vamos a ver en un caso especial. Yo creo que el día de mañana. Es importante establecer quién muere primero, porque puede darse el caso de que, vamos a hablar solo como un ejemplo, en un siniestro fallezca padre e hijo. A los fines de sucesión, ¿quién falleció primero? Hay elementos de presunción en el Código Civil, en el Código Procesal Civil. ¿Por qué? Porque la muerte de uno, la premuerte de uno respecto al otro, puede generar efecto jurídico para unos y exclusiones para otros. Miren ustedes. Por eso es importante que analicemos lo que se habla, lo que se llama es la conmoriencia y la eh, premoriencia. ¿Sí? Vamos a ver eso más adelante, seguramente el día de mañana. Entonces, es importante. La determinación del momento de la muerte es importante. Por eso que cuando registramos en una oficialía de registro civil el fallecimiento de una persona, ¿qué nos exige? A ver, cualquiera de los colegas que ha registrado, todos, no solo como abogados, sino como personas dolientes, hemos tenido la dura tarea de registrar a nuestros fallecidos. ¿Qué nos piden? Cualquier colega, por favor, pida la palabra, vamos a oírlo. ¿Alguien? Doctores, ¿alguien va a pedir la palabra? Pues que no quieren, hay uno en el chat. A ver, el certificado de defunción. A ver, nos dan el certificado de defunción. Nos da el CERESI el certificado de función, doctor Néstor Velar. Pero para registrar y nos den el certificado de defunción, ¿qué nos piden? O vamos dicho, ha muerto y murió. No, no ve. Nos piden ciertos requisitos. A ver, qué nos piden? ¿Y por qué nos piden? El certificado médico de defunción, correcto. Tiene que haber un certificado médico de defunción. A ver, el certificado médico de defunción tiene dos motivos. ¿Cuáles? ¿Para qué? Para dos cosas. En el chat, cualquiera. Es para dos cosas. Para establecer lo que estamos ahorita diciendo. La hora, el día y el mes del fallecimiento. Pero hay otro más importante para el certificado médico. ¿Cuál será? La causa de la muerte. Es decir, que la causa de la muerte no sea dudosa o sea por violencia. Porque si registraran sin comprobar eso, probablemente estemos cubriendo delitos de asesinato, de homicidio en accidente de tránsito, un homicidio culposo, lo que fuese. Entonces, la causa de la muerte es importante a los fines de responsabilidad penal, sí, pero también es importante a lo que estábamos viendo, a lo que dice el establecimiento de la hora, el día y el mes y el año. ¿Para qué? Para los efectos sucesorios, para ver si existe vocación para llamar a unos y no a otros, para establecer la premoriencia y la conmoriencia. ¿Quién murió primero? ¿Cuál es excluyente del otro? Mañana, con más precisión, vamos a ver eso. Entonces, queda claro que el artículo 1000 del Código Civil nos está hablando de una apertura de la sucesión y nos dice que se abre la sucesión de una persona con su muerte real o su muerte presunta. A la pregunta que nos hacía el doctor sobre la muerte presunta, cuando la sentencia ya se ha ejecutoriado, esa sentencia permite mandar al CERESI
para que Ceresi asiente una partida de defunción con todos los efectos de cualquier certificado de defunción común. Mientras esté vigente la presunción de ausencia, no hay sucesión. Lo que hay es una administración temporal que permita evitar algún descalabro económico en ese patrimonio. Nada más, que exista un administrador. Por ejemplo, que la casa, por ejemplo, la casa tenga que ser cuidada porque imagínense que tenían adentro material explosivo o tenían algunos productos biológicos, por ejemplo, fruta, verdura, naturales, que bien podrían descomponerse y el propietario no aparece y empieza el mal olor en el barrio, etcétera. ¿Se dan cuenta? Hay elementos de administración. Con la presunción de ausencia hay administración temporal, pero con el fallecimiento presunto ya hay un registro en Ceresi de ese fallecimiento. ¿Y en qué momento se abriría el fallecimiento por muerte presunta? Desde el momento en que se ejecutoria la sentencia. Desde ese momento, no desde el registro. El registro solo es hacer público lo que un juez dispuso. Se abre desde el momento en que la sentencia ha causado ejecutoria, ¿sí? Cuando es un fallecimiento presunto. Cuando es un fallecimiento real, la sucesión se abre en el momento, en el minuto, en la hora y en el día que ha fallecido esa persona. Desde ese momento se abre. Es importante, aunque parezca bien, nada, nada importante. O sea, es vital la hora, el día y el mes. Vuelvo a repetir, por los efectos de la premoriencia y conmoriencia. ¿Por qué es importante? Con la apertura de la sucesión supone la transmisión del patrimonio del fallecido a sus herederos. Es necesario precisar en qué momento se ha producido. ¿Por qué es importante determinar por qué se ha producido? Primero, es imprescindible ubicarse en ese preciso instante para determinar qué herederos sucederán al de cuyos. Si ha muerto una persona en tal fecha, no va a aparecer un heredero posterior, nacido en forma posterior después de los 300 días, que es lo que habla el código, ¿no es cierto? Lo que tiene que hacerse es establecer para ver quiénes son al fallecimiento herederos, para que no aparezcan sucesores posteriores. También es importante establecer el momento en que se abre la sucesión. Desde entonces produce efecto la sucesión testamentaria, si existe testamento válido, o la sucesión legal, si es que no existe disposición testamentaria, o ambas, si la sucesión es en parte testada y en parte intestada. Es decir, ustedes saben que hay la sucesión testamentaria, la persona en vida puede disponer de sus bienes y hacer un testamento, ¿no es cierto? Un testamento. Ese testamento puede ser las veces que quiera ser modificado, revocado, etcétera, pero con la muerte se activa ese testamento, ¿verdad? Por eso es importante terminar desde cuándo, para ver si ese testamento estaba válido, no fue revocado o fue modificado. Por eso es importante determinar si cuándo ha fallecido para ver si ese testamento corre o no corre. Lo mismo pasa con la sucesión legal por causa de la muerte sin testamento, para establecer quiénes son los herederos. Y aunque no crean, colegas, un instante antes o un instante después que podría sobrevenir del fallecimiento o la incapacidad de que determine la exclusión de una persona o un nacimiento que signifique un nuevo miembro de la familia y en un caso es un sucesor menos que amplía la porción hereditaria de cada susceptible y en otro un sucesor más que disminuye la parte de los otros o que tiene primacía sobre ellos. ¿Se dan cuenta? Es importante, por tanto, la determinación de la fecha, día y hora del fallecimiento.
También es importante porque a partir de ese momento comienza la indivisión del acervo hereditario entre herederos, la cual debe remontarse a la partición y división con efecto declarativo. Cuando estaba en vida el de Cuyus, era una unidad, era una casa, ¿correcto? Fallece el de Cuyus, automáticamente se abre la sucesión a sus herederos. En ese momento ya se abre la indivisión, ya hay herederos. Por tanto, no puede disponerse de ese bien porque ya existen llamados a heredar. Entonces, es también importante el establecimiento del momento en que se abre la apertura de la sucesión, porque también en ese preciso instante la masa hereditaria cambia de titular de acuerdo a los resultados subsiguientes que conforman el fenómeno sucesorio. Y estamos viendo el primer punto del fenómeno sucesorio, que es la apertura de la sucesión. También, de acuerdo al artículo 101 del Código Civil, la competencia para conocer las acciones sucesorias corresponden al juez del lugar del último domicilio del decuyus. Vamos a leer el 101 para ilustrar esto, del Código Civil. Lugar de la apertura de la sucesión y leyes jurisdiccionales. La sucesión se abre en el lugar del último domicilio del decuyus, cualquiera sea la nacionalidad de sus herederos. Si el decuyus falleció en un país extranjero, la sucesión se abre en el lugar del último domicilio que tuvo en la República. 3. La jurisdicción y competencia de los jueces llamados a conocer de las acciones sucesorias se rigen de acuerdo a la ley de la organización judicial y el Código de Procedimiento Civil. Claro, ahora ya tenemos reglas de sucesión en el Código Procesal Civil y en la Ley 025 del órgano judicial, que establece estos presupuestos de competencia y para sucesiones. ¿Qué dice? En cuestión de sucesiones, va a ser competente el juez del lugar donde se encuentra el bien sucesorio, el juez del lugar donde si hay varios bienes, cualquiera del lugar de esos bienes. Si un bien cubre dos jurisdicciones, cualquier juez de esas dos jurisdicciones. Y también dice, será competente para conocer procesos sucesorios el juez del lugar donde ha fallecido el causante. Si ha fallecido en el extranjero, ¿quién va a ser, qué juez va a ser el competente? El juez del último domicilio en Bolivia del causante. Miren, qué importante es establecer la apertura de la sucesión. Tiene efectos incluso procesales, como establece el artículo 101 del Código Procesal Civil. ¿Verdad? También es importante establecer la apertura de la sucesión, el lugar de la apertura, pues que hasta ese momento se retrotraen los efectos de la aceptación o la renuncia de la herencia. Es decir, ya hemos visto el primer elemento de este fenómeno sucesorio, que es la apertura de la sucesión. Ahora vamos a ingresar al segundo elemento de este fenómeno sucesorio, que se llama vocación hereditaria. ¿Sí? La primera que hemos hablado se está refiriendo a la apertura de la sucesión. Es la primera de este fenómeno sucesorio. El segundo parámetro, la segunda parte, digámoslo así, del fenómeno sucesorio es la vocación hereditaria. La palabra vocación viene del latín vocatio onis, que significa acción de llamar, nada más, acción de llamar. ¿A quién llamo? En otras palabras. En derecho sucesorio, la vocación hereditaria significa el llamamiento a los posibles herederos conforme a las disposiciones previstas en el Código Civil para la sucesión legal y en el orden previsto en el artículo 1083 del Código Civil, que no está de más que lo leamos, aunque mañana vamos a desarrollar ese artículo con mucho detalle. Artículo 1083 del Código Civil. Orden de los llamados a suceder. En la sucesión legal, la herencia se difiere a los descendientes, a los ascendientes,
al cónyuge o conviviente, a los parientes colaterales y al Estado en el orden y según las reglas establecidas en el título presente. Es decir, ese es el orden. Primero se llama a los hijos o a los nietos, a los descendientes. Se llama también a los padres cuando no hay hijos. También se llama a la esposa o esposo o al concubino que tiene efecto jurídico. Y el concubino puede concurrir con hijos o puede concurrir con padres también del fallecido. El Código Civil establece esa posibilidad. Luego habla de los parientes colaterales y vamos a ver la norma respectiva que dice, cuando una persona no ha dejado descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge conviviente, suceden los colaterales. ¿Quiénes son los colaterales? Sus hermanos, sus sobrinos. Esas personas solo son llamadas cuando no hay heredero forzoso. Vamos a ver eso mañana. Entonces, para poder definir qué es vocación hereditaria, entendamos que la vocación en materia sucesoria significa el llamamiento a posibles herederos. Estamos hablando de posibles herederos. No estamos diciendo llamamiento obligatorio a los herederos. No se entienda de esa manera. Vuelvo a repetir, hay algunos artículos que aparentemente quieren decir eso. Ya sabemos el orden que establece el 1083. A ver, se llama primero a los descendientes, luego se llama a los ascendientes, luego al cónyuge conviviente. Si no hay estos, a los parientes colaterales. Si no hay siempre, finalmente es el Estado el que hereda. Para este efecto, debe tenerse en cuenta las reglas relativas al trato jurídico igualitario, considerando que en cada una de las líneas el pariente más próximo en grado excluye en herencia al más lejano. Si hay un hijo, no heredan los nietos, salvo que el nieto entre en representación legal de su padre premuerto. Por ejemplo, los nietos no son herederos directos. Los nietos pueden heredar al abuelo cuando su padre ha premuerto y entran en representación de su padre. Si se dan cuenta, si hubiera el padre, no heredan los nietos. Precisamente por eso es importante el establecimiento del lugar de la apertura de la sucesión, estableciendo días, estableciendo horas, estableciendo minutos si fuese posible. En nuestros casos de nacimiento, de defunción, hasta el minuto registran. ¿A qué hora ha fallecido? 03:53. Hasta eso debe ser importante, precisamente por los efectos de quién murió primero, premoriencia o conmoriencia. Es lo que se dan cuenta, cómo se va armando, ¿no? Esta matemática del derecho que es las sucesiones. ¿Qué pasa si hubiera testamento? Hasta ahorita hemos hablado de los herederos sin testamento. Pero si hay testamento, los llamados serán quienes fueron instituidos herederos, ya sea o el legatarios, de acuerdo al artículo 1112, 1113, 1154 y otros del Código Civil. No vamos a hablar de testamento. Tendríamos que hacer otro curso exclusivo para testamentos, clase de testamentos, efectos de los testamentos, cuándo podemos revocarlos, cuándo podemos modificarlos, cuántas veces una persona puede hacer testamentos. Tendríamos que hacer otro curso que me parece muy razonable que la encargada de nuestra empresa, la señora Mayra, informe que esto es un buen tema, que es sucesión testamentaria exclusivamente, ver tipos de testamento, requisitos de los testamentos,
Hay testamento abierto, hay testamento cerrado, hay testamento en causas, en circunstancias graves o extremas, concurrencia de notario, concurrencia de testigos. Hay un sinfín de presupuestos testamentarios. No lo vamos a tocar a detalle, pero sí vamos a hablar de la vocación hereditaria, ya sea por ley o por testamento. Pero este llamamiento a los herederos, o mejor dicho, a los susceptibles, perdón, a los sucesibles, a los que pueden ser herederos, todavía no puede llamarse sucesión, ya que el llamado aún no es heredero. Bien dice nuestro querido y ponderado tratadista que tantos años nos ha ilustrado a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, bisabuelos, abogados, Messineo, que la vocación hereditaria o llamamiento es un término que equivale solo a una llamada a la sucesión. Es como el titular o la causa de ella, e indica que alguno está destinado a adquirir la cualidad de sucesor mortis causa. Esto independientemente del derecho de que él después llegue o no a ser sucesor. Es decir, la vocación hereditaria es la condición de poder ser llamado a heredar. No por eso ya soy heredero. ¿Qué necesito para ser considerado heredero? Aceptación a la herencia, como vamos a ver más adelante. Entonces, no podemos llamar a un heredero, podemos llamarlo, como dice, sucesibles. Este italiano, este tratadista italiano, Domenico Barbero, dice, no podemos en esta fase del fenómeno sucesorio, que es la vocación, ¿a quién vamos a llamar? No podemos llamarles aún herederos. ¿Qué son? Son sucesibles, son potenciales herederos, son llamados, pero aún no son herederos. Son sucesibles. Vamos a ver la clase de vocación sucesoria. La vocación hereditaria puede ser, primero, vocación legal. Es el llamamiento hecho por la ley. Es decir, cuando la sucesión se ha abierto sin testamento o cuando este instrumento no pueda surtir efectos por su ineficacia, puede ser que un testamento también resulte ineficaz porque se han cometido y se han violado algunos y se han prescindido de algunos requisitos y no surte efecto, los llamados son los establecidos por la ley. O puede darse también que los herederos testamentarios renuncien a la herencia, en ese caso se abre el llamamiento a los herederos forzosos, a los herederos legales, a los herederos colaterales y por último al Estado. ¿Sí? La vocación es legal cuando surge de la ley. Cuando no hay testamento, o habiendo testamento, este se invalida por alguna o se hace ineficaz por alguna ausencia de requisitos, o por último, habiendo testamento válido, el testador no quiere aceptar, porque el testador, perdón, el heredero testamentario, el beneficiario testamentario, también pueden renunciar al testamento. Entonces, esta vocación legal surge del llamamiento que hace la ley en ausencia del testamento. Y la otra opción de clase de vocación es la vocación testamentaria, cuando el llamamiento deviene de la voluntad del decuyus expresada en el testamento, es decir, en esa facultad que tienen las personas estando vivas para poder disponer de sus bienes por medio de testamento. El testamento solo tiene efecto jurídico con el fallecimiento de la persona. Y hay una tercera clase de vocación que lo detecta la doctrina, que es la vocación legal y testamentaria. Puede ser múltiple, puede ser
con mixta como esto, legal y testamentaria. Cuando el de cuyus ha dispuesto solamente una parte de sus bienes mediante testamento, de modo que el restante se sujeta a normas previstas por la ley. A esta vocación se la conoce también como vocación mixta. Es decir, cuando el fallecido en vida hizo un testamento, pero no dispuso de todos sus bienes, solo de algunos. ¿Y qué pasa con los bienes que no dispuso en testamento? Se abre la sucesión legal, la vocación legal. ¿Verdad? En esos casos son vocación múltiple o mixta, mejor dicho. Y finalmente, y esto es rarísimo, colegas, hay una vocación hereditaria contractual cuando resulta de un contrato de sucesión futura válida. A ver, vamos a leer, el 1005 lo reconoce como válido. Pocas veces, o mejor dicho, nunca he visto esto, pero sí nuestro legislador ha podido establecer que existe esta vocación hereditaria contractual. Vamos a leer qué dice el artículo 1005. El nomis de este artículo dice, excepción al contrato sobre sucesión futura. Es válido el contrato por el cual una persona compromete la parte o porción disponible de su propia sucesión. No teniendo herederos forzosos, podrá disponer por contrato de la totalidad o parte de su propia sucesión. O sea, sí existe la posibilidad de que contractualmente yo pueda comprometer mi porción disponible en mi sucesión. Pocas veces se ve esto, pero sí el legislador boliviano ha autorizado que se puede, por excepción, firmar contratos sobre sucesión futura. Y lo dice el artículo 1005 del Código Civil. Hasta aquí hemos visto las dos primeras fases de este fenómeno sucesorio. El primero, establecimiento de apertura de la muerte, de la sucesión. El segundo, hemos visto vocación o llamamiento sucesorio. Ingresamos ahora al tercero, que es la delación. Son cuatro. Ya estamos a tres. El primero, apertura de sucesión. ¿Cuándo se ha aperturado? Segundo, ¿cuál es la segunda fase? La vocación hereditaria que acabamos de ver. Y ahora bien, analizamos la tercera, que es la delación. Debemos cuidar de no confundir vocación hereditaria con delación, porque no son conceptos sinónimos o equivalentes. ¿Qué es la delación? La delación es el ofrecimiento de la herencia a quien ha sido llamado y éste la adquiere en virtud de la aceptación. Es una consecuencia o efecto de la vocación y significa que la herencia ha sido puesta a disposición del llamado. Es decir, se abre la sucesión. Hay personas con vocación sucesoria, pero no dicen nada. Y para eso existe este procedimiento que se llama de delación, donde decir, bueno, aquí hay una sucesión. De acuerdo a la vocación sucesoria, usted había sido hijo. ¿Usted está de acuerdo en heredar? Para eso es la delación. Es poner a disposición del llamado la herencia. Ya, lógicamente el llamado, el que tiene vocación sucesoria, aceptará o rechazará la herencia, ¿verdad? El artículo 1002 del Código Civil utiliza la voz delación solo en el nombre jurídico, en el nomis del artículo, pero omite reiterarlo en su texto porque ciertamente sería inútilmente repetitivo. En cambio, utiliza la palabra difiere, que viene de deferir, y que según el profesor Pérez La Sala, que es argentino, eh, habla del verbo defiero, delatum, en el sentido de deferir, o lo que es lo mismo, llamamiento inmediato que implica la adquisición de la herencia. Vamos a leer el 1002, por favor, para que podamos ilustrar lo que estamos hablando. Artículo 1002 del Código Civil. Delación de la herencia y clases de sucesores.
La herencia se difiere, ahí está lo que decía el texto, no, no dice hay la delación, no dice nada de eso. La herencia se difiere por la ley o por voluntad del de cuyos manifestada en el testamento. En el primer caso, el sucesor es legal, en el segundo caso es testamentario. Segundo, entre los herederos legales, unos son forzosos, llamados a la sucesión por el solo y ministerio de la ley. Los otros son simplemente legales, que tienen derecho a sucesión a falta de herederos forzosos y testamentarios. Eso dice el Código Civil. La delación es el llamamiento también. Va a decir, acepta o no, en otras palabras. Implica, por tanto, la adquisición de la herencia. Como la delación es el ofrecimiento actual de la herencia, que supera ya la esfera de la vocación. La vocación, dijimos, la vocación es la condición que tiene una persona de poder ser heredero, pero aún no es heredero, es sucesible, dijimos, ¿verdad? Entonces, la delación ya no es solo vocación, sino que ya es una verdadera regla para que el heredero que es llamado y convocado herede. O por último, renuncia a la herencia. Con más propiedad podemos decir en este momento del fenómeno sucesorio, ya le es ofrecida la herencia al heredero, que en adelante está a su disposición, la tiene, por así decirlo, en sus manos. Por esta misma razón, antes era solo susceptible. Ahora no, con la delación ya le estamos poniendo la sucesión en sus manos, lo que va a heredar. Ahora él puede aceptar o rechazar, ¿correcto? Vamos a ver. Y aquí viene la cuarta parte del fenómeno sucesor. La primera, apertura de la sucesión. La segunda, el establecimiento de la vocación hereditaria. ¿Quiénes serán los herederos? Y tercero, la delación, que es llamarlos y decirles, hay esta herencia. Y la cuarta fase, la adquisición de la herencia. La adquisición de la herencia viene a constituir el cuarto momento de este fenómeno sucesorio. De ello se ocupa el artículo 1007 del Código Civil, que consta de dos partes. Vamos a leer el artículo 1007. ¿Qué dice el artículo 1007? Adquisición de la herencia. La herencia se adquiere por el solo ministerio de la ley, desde el momento en que se abre la sucesión. Dos, los herederos, sea cualquiera su clase, continúan la posesión de su causante desde que se abre la sucesión. Sin embargo, los herederos simplemente legales y los testamentarios, así como el Estado, deben pedir judicialmente la entrega de la posesión, requisito innecesario para los herederos forzosos, quienes reciben de pleno derecho la posesión de los bienes, acciones y derechos del lecuyos. A ver, ¿qué nos quiere decir? Que cuando se trata de herederos forzosos, ¿sí? Se, perdón, la herencia se adquiere por el Ministerio de la Ley. Pero con esto no está diciendo que ya es heredero automático, sino que hay una fase de aceptación o de rechazo. Si bien el párrafo primero del artículo 1007 transcrito, que hace un momento hemos leído del Código Civil, dispone la adquisición de la herencia por el solo Ministerio de la Ley desde el momento de la apertura de la sucesión. Y hay otro artículo del 1016 que establece, vamos a leer el artículo 1016. Capacidad y opción para aceptar o renunciar a la herencia. Toda persona capaz puede aceptar o renunciar la herencia. Ojo, entonces, no es imperativo el párrafo primero del 1007 que nos dice que la herencia se adquiere por el solo ministerio de la ley. No es tan así, no es tajante. Parecería que existiera una contradicción entre una norma y la otra norma. Sin embargo, no es así. No hay una contradicción, sino lo que hay es un engranaje entre estas normas. Lo que sí se considera es que los efectos del 1007
están limitados por el citado artículo 1016 que acabamos de leer, puesto que la adquisición de la herencia depende única y exclusivamente de la libertad de voluntad del heredero, que goza de absoluta independencia para decidir si acepta o renuncia a la herencia. Cualquiera sea el heredero, testamentario o forzoso o legal, no tiene la obligación de asumir la herencia. Puede libremente aceptarla o puede libremente también rechazarla. Remarcamos la expresión exclusiva y libre voluntad porque sí, por ejemplo, concurriesen varios herederos, cada uno de ellos podrá expresar su voluntad sin que para ello influya lo que cada uno de los demás decida. Es decir, si hay varios herederos que tenemos la misma vocación hereditaria para suceder al papá, digamos, que si mi hermana acepta su herencia, eso no me vincula a mí. O que mi hermana renuncia a su parte, no me vincula a mí. O por último, mi hermana no haga su declaratoria de herederos o su aceptación de herencia, como ahora se llama ante el notario, no por eso yo me voy a perjudicar en mi derecho a suceder. Por eso, para una división y partición de bienes sucesorios, no se necesita que los que vas a demandar hayan hecho su trámite sucesorio. Hay vocación. Se los llama a la división y partición por la vocación, porque si vemos en derechos reales el folio real, estos caballeros ni habían tramitado su sucesión, ni menos han registrado en derechos reales su aceptación de herencia, pero tienen vocación sucesoria. Entonces, en la división y partición los llamamos y les decimos, el papá fallecido, dividámonos este inmueble. Y ahí cada heredero dirá, yo acepto, yo rechazo, etcétera. ¿Correcto? Por eso es importante estas cuatro fases que acabamos de hablar. ¿Cuándo se apertura la sucesión? ¿A qué se entiende vocación sucesoria? ¿Qué es la delación de herencia? ¿Y qué es la aceptación o rechazo de la herencia? Por eso es necesario aclarar que la adquisición operada por Ministerio de la Ley prevista en el primer párrafo del artículo 1007, que nuestro derecho es simplemente provisional, es decir, en materia sucesoria en Bolivia, ese imperativo del 1007 es una provisional, es una decisión, una adquisición provisional. La adquisición es definitiva cuando el heredero manifiesta que la acepta. Decisión que conforme al artículo 1022 hará que sus efectos se retrotraigan hasta el preciso momento de la apertura de la sucesión y se produzca la confusión de patrimonios que le obliga a responder incluso por las obligaciones contraídas por el decuyus, si acaso no se ha acogido al beneficio de inventario. Esta aceptación de la herencia puede ser, colegas, ¿no? Puede ser eh, incluso rechazada, hemos dicho, puede rechazarse o también aceptarse con condiciones, y uno de ellos es el beneficio de inventario, como vamos a ver más adelante. ¿En qué consiste el beneficio de inventario? Digo, está bien, acepto la herencia, pero hasta el límite del patrimonio que estoy heredando. No vinculo mi patrimonio con lo que estoy heredando, porque si no hago ese beneficio de inventario, hay un efecto jurídico que es la confusión de patrimonios. Heredo, se mezcla con mis bienes y lastimosamente la deuda del decuyus se va a tener que pagar no solo con lo que recibí, que bien puede ser casi nada. Si yo no hago este beneficio de inventario, con mi patrimonio voy a tener que responder las deudas y obligaciones de mi causante. Ahora entendemos lo importante de lo que es aceptación simple y aceptación con beneficio de inventario. Hasta aquí alguna pregunta, colegas, para que podamos discutirlo. Es un tema muy bonito, es un tema, no es sencillo, es complicado, pero es hermoso, es de análisis, es la matemática del derecho de sucesión.
voy a conceder la palabra para que podamos hablar. A ver, el doctor Guarachi, adelante, doctor. Abra su micrófono. O yo le autorizo. A ver, vamos a ver. Hola, ¿me Ahora sí, escuchas? doctor Guarachi, adelante. Es interesante la clase que está dando y me ha aclarado muchas No dudas. le estamos oyendo muy claro. Le pido repetir un poquito más fuerte. Hola, ahora. Ahora sí, fuertecito. Buenas noches, muchas gracias por la explicación que has dado. Una consulta. La ley señala que tiene 10 años para aceptar la herencia. Pasado este tiempo, ¿cuál es el procedimiento o la prescribe en forma automática o cómo procede en este caso, doctor? Primera Ya. pregunta. Segunda pregunta, en caso de anticipo de legítima, a uno solo de los hijos, al fallecimiento de los padres o los estudios, los demás hijos pueden declararse herederos. Ya, está bien. Vamos a empezar con la primera pregunta. Un ratito voy a registrar. Ya. A ver, ningún derecho patrimonial puede estar divagando en el tiempo y ejercerlo cuando quiera. La ley establece presupuestos prescriptivos. Hay la prescripción ordinaria, que es de 5 años de toda obligación patrimonial. Y hay algunas prescripciones especiales, como es la de sucesión. Como bien lo dice el doctor Guarachi, para la aceptación de una herencia se debe hacerlo en el plazo de 10 años. Pero como cualquier prescripción, doctor Guarachi, ninguna puede ser asumida por el juez o por el notario. La prescripción no se aplica de oficio. No hay eso. Y sé que en algunos municipios, porque esa es ahora la forma de jurisdiccionar a los notarios por municipios, hay notarios que están observando que al fallecimiento de la muerte han pasado 10 años y no están queriendo hacer la aceptación de herencia. Eso es error, eso se llama delito, eso se llama infracción del notario, porque la prescripción solo lo declara un juez, no un pinche notario, perdón que lo diga de esa forma. Me estoy refiriendo a esos notarios que están negando el trámite sucesorio. El notario es una autoridad administrativa. El notario no es juez. Primero. Segundo, no puede declarar en la prescripción porque no hay prescripción de oficio. Y si lo tiene que declarar alguien es el juez, no el notario. Ahora bien, y no cualquiera puede oponer la prescripción. De acuerdo a la línea jurisprudencial trazada por el Tribunal Supremo de Justicia, la persona legitimada para poder oponer la prescripción a una aceptación de herencia es otro heredero. No cualquiera otro heredero puede oponer la prescripción. Entonces, doctor, la norma que establece los 10 años prescriptivos existe, pero no se la puede aplicar de oficio. Y menos el notario. ¿Y quién puede invocar prescripción? Otro heredero. Nada más. Otro heredero. No cualquier persona.
Vamos a su segunda pregunta. El anticipo de legítima y qué pueden hacer los otros herederos. A ver, es interesante el derecho sucesorio porque la ley y el Código Civil lo permite. Podemos adelantar herencia. El anticipo de legítima es una disposición gratuita que hace la persona en vida. Lo que hace es adelantar la herencia, pero debes respetar la legítima de los hijos. Y la legítima de los hijos es 4/5 partes. Las liberalidades es solo 1/5 parte que puede disponer el heredero. Perdón, el de cuyos, la persona en vida. Ahora bien, cuando este anticipo de legítima, porque es un adelanto de herencia, no nos olvidemos que uno de los principios sucesorios es el principio de igualdad, como leíamos en las primeras presentaciones. Los herederos son iguales. Son iguales. Por tanto, si le ha adelantado herencia en demasía a uno de mis hijos, los otros hijos pueden formular una demanda de colación de bienes. ¿Qué significa? Señor juez, mi padre en vida había adelantado en anticipo de legítima a mi hermano el único bien inmueble que teníamos, que tenía mi padre. ¿Sí? Pero resulta que ahora falleció ya mi padre y queremos heredar y nos damos cuenta que le había vendido el 100% a mi hermano. Mi papá no tiene otros bienes, solo ese bien. Y por tanto, en el anticipo de legítima, que es un desprendimiento, e- es, es un elemento de disposición gratuita, no ha respetado la legítima de los hijos. Por tanto, se anula ese anticipo de legítima, se vuelve por la colación de bienes a juntar el patrimonio del fallecido para que se reparta entre todos sus herederos de acuerdo a las proporciones y las condiciones de heredero. Entonces, el anticipo de legítima también no puede ser abusivo, doctor Guarachi. ¿Está clara la respuesta o tiene alguna duda, doctor? Doctor Guarachi. Ya, parece que sí está contento con la respuesta porque no nos ha dicho nada. Doctora Esther Anabel Magne, o Magni. Doctora Esther, adelante. Doctor Guarachi, termine su... ¿Alguna dudita más, doctor Guarachi? Sí, muchas gracias, doctor. Y Listo. puede ser, tiene que ser siempre judicial, doctor. La prescripción, sí, siempre judicial, doctor. El único que define una prescripción Lo que- es el juez. Doctor, Listo. Doctora Esther Anabel, adelante. Doctora Anabel, Esther Anabel, adelante. No está pudiendo habilitar. A ver, vamos a habilitarle el audio. Doctora Esther Anabel, mientras se conecte, vamos a ir respondiendo el chat. A ver qué dice. Doctora Marianela Aliaga. Para rechazar la herencia, previamente se la debe aceptar. Esto en el entendido que no es disponible el derecho mientras no se acepte. ¿Es así, doctor? No, doctora, no. Si acepto, acepté. Ya tiene efecto jurídico. No estoy disponiendo de algo que no sé.
sea, vuelvo a repetir, o acepta o rechaza, o acepta con beneficio de inventario. No hay una aceptación para luego rechazar. Eso es una posición absolutamente equivocada, doctora Aliaga. Marisol Bulucua, doctora, en el caso del testamento, si los padres dejan solo a un hijo, ¿los demás deben pedir la colación de bienes? Sí, 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 claro que sí. Cuando no se ha respetado esa legítima, claro que sí se puede hacer la colación de bienes. La doctora no me permite el micrófono, dice la doctora Esther. La administradora del chat, por favor, si podemos habilitar a la doctora Esther. O nos escribe doctora Esther, escríbanos en el chat. Buenas Ahora noches, sí, doctor. ahora sí, Esther, adelante. Doctor, yo tengo un caso controversial que hasta el día de hoy me tiene un poquito mal. Pasa de que he tenido un caso de una persona que apellidaba Vilcarana. Esta señora Perdón, fallece y todos ¿apellidaba sus qué? hermanos, ¿Apellidaba Vilcarana, qué? Vilcarana, y todos sus hermanos son Vilcarani. Fallece esta persona en manos del segundo marido, que de hecho no es esposo legítimo, sino es una unión libre. Ahora pasa de que el primer esposo nunca se divorció, nunca hicieron los papeles legales, nada. Es legítimo el primer matrimonio. Pero el hombre se va y hacen las divisiones así de buena fe, de buena voluntad. Se va el hombre. Y ella después de un tiempo contrae eh, a vivir con otra persona en unión libre. Y ella fallece, supuestamente de un ataque cardíaco. Los hermanos se levantan para la herencia y no pueden, están haciendo ahorita los trámites de cambio del apellido, ya se hizo ya eso, pero ahora ellos no pueden solicitar la herencia o proceder al siguiente procedimiento, ¿no? Que pide la normativa. ¿Cómo podemos resolver esta situación, doctor, usted en su amplio conocimiento? Ujú. A ver, de acuerdo a los antecedentes fácticos que nos dice, la señora no tenía posesión, no tenía libertad de Estado. Al no tener libertad de Estado, porque estaba aún unida en matrimonio con el primer esposo, el segundo, el concubino, digámoslo así, no podría ni siquiera generar un procedimiento de declaración de unión libre, lo que significa que eh, sería heredero, es increíble, el primer esposo, doctora Anabel, y no los hermanos, porque de acuerdo al registro del Ceresi, hay un cónyuge, y el cónyuge excluye a los colaterales, ¿verdad? Doctora Esther. Hay un cónyuge y ese cónyuge no está fallecido. Doctora Esther Anabel, habilite por favor micrófono, señorita administradora del chat. Habilite el micrófono a todos. Doctora Sí, Anabel, doctor. hay un Pasa primer que esposo. Ese matrimonio está vigente. Otra vez el audio. Por favor, habilite para todos audio, licenciada Mayra. Sí, Ahora doctor, sí. pasa de que esta persona con la que se va es una persona que le engaña, ¿no? Y Más decide fuertecito, irse por más voluntad. fuerte, por favor. Más fuerte, háblenos. Pasa de que el primer esposo o el marido legal se va con otra persona y lleva, ¿no? Su partición, lo que habían trabajado, todo de buena manera, y él se va. eh, y abandonándola a ella se queda y después ella contrae, ¿no? Una unión libre con otra persona durante 5 años.
es así donde pasa el caso, doctor. Claro, es que no hay unión libre y no podemos decirle unión libre tampoco. Y no tiene efecto de matrimonio. Ahora, la división que podía haber hecho con el primer esposo y ha pasado por un pacto, un acuerdo, un contrato, no tiene efecto jurídico respecto a la sucesión, doctora. Lastimosamente, los hermanos son herederos. No, perdón, no son herederos, son excluidos. ¿Por qué? Porque hay un esposo con matrimonio vigente. Muy bien, vamos a avanzar. A ver, el doctor Armando Ayala nos dice, Muchas buenas gracias, noches. doctor. Listo. Buenas noches, doctor. Independientemente del artículo 1029 sobre la prescripción de aceptación de herencia, si fuese amable en proporcionar sentencias constitucionales o autos supremos sobre prescripción, gracias. Sí, lo voy a hacer mañana, doctor. No tengo a la vista, pero sí hay donde dice quién tiene legitimidad para poder oponer la excepción de prescripción y nos dice, también nos habla de que esta prescripción no se opera de oficio, tiene que ser opuesta por una persona. Lo voy a hacer con gusto, doctor Ayala. Ángel, adelante. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Ángel. Doctor, Adelante. buenas noches. Una consulta. Doctor, igual hay un caso. eh, Tengo un caso que tengo un cliente. Pasa que él es casado. ¿Ya? La esposa se fue a la Argentina. Y, y el cliente tiene un hijo con otra mujer. ¿Ya? Y la señora le interpone una demanda de repartición de bienes. No así ¿Cuál? ¿La segunda mujer o la primera? la segunda mujer. ¿Ya? Y dentro de los bienes, mm, hay bienes existen, pero no están registrados en derechos reales. Solo es con documentos privados. ¿Y eso cómo se trata, doctor? Muchas gracias. Ya, a ver, cuando se habla de división y partición de bienes de personas que no son casadas, suena raro, pero a ver, también hay que entender algo. Si está casado con una primera persona, no podemos hablar de unión libre, ¿correcto? Pero puede darse el caso, pues, o sea, no podemos hablar de unión libre con efecto jurídico, quiero decir, pero de que en los hechos viven, conviven, sí viven, exacto. Y es más, en esa relación pueden las dos personas convivientes adquirir bienes. Y si es así, y se demuestra que en ese periodo de que han estado estables, aunque no les vamos a declarar como matrimonio de hecho, pero hay un efecto económico, jurídico, familiar, en la que han tenido una estabilidad de pareja que ha permitido inclusive comprar bienes. Y sí se puede dividir, doctor, siempre y cuando demostremos que era estable esa unión y que ella haya aportado. Sí, he visto en alguna vez un asunto de ese tipo. ¿Es complejo? Claro que lo es, porque hay un primer matrimonio que está vigente, pero no deja de ser cierto que en esa unión de convivencia podía haberse adquirido bienes y aunque no tengan libertad de Estado, ha habido vida en común. Y esa vida en común permite probablemente la repartición de bienes. Aquí hay otra pregunta que nos hace María Cecilia Segovia. A ver qué dice. Si uno de los hijos realizó una compraventa del bien inmueble de la madre, por lo que los otros hijos se declaran herederos e inician un proceso ordinario de nulidad de la compraventa, se da la nulidad. Como el bien es indivisible, quieren vender el bien, pero aún la hija que se lo dio la nulidad de la compraventa
no se declara heredera. Pasó más de 10 años que murió la madre, pero el proceso recién, la sentencia se ejecutoria hace 2 años atrás. El tiempo para pedir la prescripción de declaratoria corre desde la ejecutoria de la sentencia o desde la muerte de la madre. A ver. La prescripción, como prescripción, no estoy hablando solo del efecto sucesorio, sino como un concepto general. La prescripción es un instituto jurídico que por el transcurso del tiempo hace que perdamos derechos, ¿verdad? La prescripción. Pero cualquier prescripción, incluso la sucesoria, se interrumpe por elementos judiciales o extrajudiciales. Son judiciales cuando hay una demanda, un decreto, un embargo notificado a la parte a quien se le quiera oponer la prescripción, ¿no es cierto?, que interrumpe. Y hay los extrajudiciales, entre ellos cuando reconozco el derecho sucesorio. En el caso que nos pone a colación la colega abogada María Cecilia Segovia, cuando he formulado la nulidad de la venta de mi madre a mi hermano, he dicho, mi madre no ha respetado este bien y por X razón se ha anulado y le ha vendido a mi hermano o a mi hermana, que es una heredera. El solo hecho de haber dicho, es mi hermano, esa sola demanda, esa sola expresión es un reconocimiento del derecho sucesorio. Por tanto, interrumpido el periodo de aceptación de herencia. No necesita, no es desde la ejecución de la sentencia ni desde la muerte de la madre. En todo caso, es desde la sentencia, pues, doctora, porque fue un acto interruptivo. El proceso, el desarrollo del proceso, la consecuencia y secuencia del proceso ha interrumpido lógicamente la prescripción. ¿Está bien, doctora? A ver, Natalia Rosso, la doctora Rosso dice, doctor, buenas noches, ¿cuál es la diferencia entre la prescripción y la caducidad? Buena pregunta, pero una pregunta que deberíamos ni siquiera hacerla, debíamos conocerla. A ver, la prescripción, ambas tienen en común que por el periodo del tiempo se la pierde, ¿sí? Se pierden derechos. Solo que la prescripción, lo que se pierde es el derecho de reclamar algo, es un derecho de exigir algo, de hacer algo. Y la caducidad es la pérdida de un derecho de una vía procesal. Caduca, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Dice, la sentencia ejecutoriada en un proceso monitorio, ¿no? Dice, podrá en el plazo de 6 meses ser revisado en el proceso ordinario. Si no lo hace en 6 meses, habrá caducado su derecho. Es decir, cuando no ejerce un derecho o vía procesal, esa es la caducidad. Y la prescripción es cuando no ha ejercido el derecho subjetivo, el del fondo, ¿sí? Caduca lo procesal y prescribe el derecho de fondo. En otras palabras, doctora Luz. ¿Está aclarada su duda? Sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta más, colegas? Ya. Vamos a continuar. Ahora, como ya hemos visto lo que es el fenómeno sucesorio, que está compuesto por 4 fases, digámoslo así. La primera fase de cuando se apertura la sucesión, la segunda fase cuando
establecemos la vocación sucesoria. En la tercera fase, que es la delación, que es cuando se le pone enfrente al heredero y dice, ¿vas a aceptar o no? Y la cuarta, que es la aceptación de la herencia, o por último, el rechazo. Ahora hay que ver quién puede hacer eso. ¿Quién puede hacer eso? Y ese quién es el heredero. Se llama heredero a quien recibe por efecto de la ley o del testamento todo o una parte o alícuota del patrimonio del de cuyos. ¿Sí? Del de cuyos. Ese es el heredero. Vamos a desarrollar y al día de mañana vamos a dejar de compartir. Dejar de compartir. Vamos a analizar los tipos de herederos, etcétera. Vamos a ver quiénes tienen esa vocación sucesoria. Pero quiero hacerlo, y esto ya comparto con ustedes, quiero hacerlo más dinámico. Ya estamos ya cansados de oír teoría. Lo que queremos es práctica. Nosotros somos procesalistas, ¿verdad? Y todas las preguntas que me han hecho hoy, todas son de procedimiento, todas son de causas específicas. Somos abogados causídicos, pues, de casos, ¿no es cierto? Entonces, hagamos eso, ¿les parece? El día de mañana vamos a ir con casos, con hechos, vamos a ver la jurisprudencia que me ha pedido el doctor y luego vamos a hacer un análisis de un hecho específico que les voy a proponer para que analicemos todos juntos, para ver sus posiciones. Pero necesito que participen. 2 o 3 han participado, no más. Hagamos dinámico este curso, ¿les parece? Ya estamos a las 21:20. Vamos a todavía hacer un jueguito de preguntas, si es que hubiera preguntas, y si no hay preguntas, directamente nos vemos mañana a las 19:30. ¿Alguna pregunta más que puedan ahora aplicar, colegas? La doctora Tania está, creo, pidiendo la palabra, no sé. Tania. ¿Alguna pregunta más? Nada. Mayra, la administradora del chat. Creo que no está conectada. Mayra. A ver, la doctora Ángel levantó la mano. Adelante, Ángel. Doctor, sí, con la misma, de verdad, con la misma línea de la pregunta le hago. Bien, bueno, se ha planteado la unión irregular, ¿verdad? Entonces, reconoce la señora que la pareja que convivía era casado. Ujú. Ella reconoce. Sí. Ahora usted decía que si en ese lapso de tiempo que ellas han convivido, han hecho bienes, la señora tiene la obligación de demostrar cuánto ha aportado o no tiene que demostrar nada para pedir la división y repartición. No, a ver, ya no estamos enfrente de una presunción legal como es la ganancialidad, doctor. Claro que no hay ganancialidad. Lo que les favorece en un matrimonio civil o un matrimonio de hecho es la presunción de ganancialidad, que es una presunción legal. En esta unión de estas personas que no podemos hablar de matrimonio de hecho o matrimonio civil, no tiene pues la figura de la presunción legal, de la ganancialidad. Por tanto, tiene que probar, doctor. Claro que tiene que probar. No le beneficia la presunción legal, porque no es un matrimonio ni de hecho y menos civil. Sí, doctor, porque ella planteó una demanda de unión irregular, entonces no le tocaría como bien ganancial, sino ella tendría que demostrar cuánto ella habría aportado para esa Aportado. supuesta compra de un vehículo, compra de un terreno. Correcto. Correcto, Si no doctor. existe estas cosas, doctor, no tendría que nada que dividirse, Claro, no tendría que pedir así nada. es. Es como cualquier otra pretensión, ¿no?
Doctora Vázquez, ¿alguna pregunta? Está abierto su parlante. Doctora Ana María Vázquez, adelante. Doctor, Doctora Marisol Boluco, adelante. Adelante, doctor, buenas Marisol. noches. Una consulta referente a lo que estaba consultando anteriormente el colega. Tiene que demostrar la señora la ganancialidad, ¿verdad? Y el No la varón, bueno, ganancialidad, no la ¿cómo? ganancialidad, no es esposa ni es concubina. Bueno, entonces el hecho de que haya, valga el término, Aportado. invertido o aportado en Sí, una compra de un bien inmueble, por ejemplo, así y es. el esposo, o bueno, el concubino en este caso, o con el conviviente, de igual manera tendría que demostrar, y si en un Así. caso ninguno de los dos podría demostrar, ¿qué pasa con el bien inmueble, doctor? ¿A nombre de quién está, pues, el inmueble? Pero si en un caso estaría, bueno, solamente del varón, bueno, sería del esposo, ¿no? Pero si en un caso Así es, realmente está, bueno, de los dos, ya sería de la división. Ah, bueno, ya no, así ya he es. entendido. ¿Y sabe dónde surge el problema? En meterse con una persona casada sin verificar su estado. Ahí surge el problema. Y no le echen Doctor, la culpa, y no le echen la culpa al derecho que no puede auxiliar en estas cosas. Quien tiene que cuidar también con quién está construyendo un hogar, con quién está construyendo un patrimonio, que sea realmente libre, pues. ¿Verdad? doctor, en este caso, digamos, la señora no demuestra, ¿no? Entonces, si el derecho propietario está inscrito a favor del señor, entonces en ese caso podría reclamar la esposa, entonces, la parte que le corresponde del bien inmueble. No, no, Tampoco, la esposa no, no. tampoco. ¿Por qué? Porque la ganancialidad tiene la base de una convivencia común, es decir, yo soy esposo, yo tengo mi esposa, yo estoy viviendo con mi esposa, convivo con mi esposa atiende a mis hijos, ella no trabaja, está en atendiendo a mis hijos y a mí, y se supone que el aporte que hace el esposo o concubino lo hace de esa manera. Por eso surge la presunción legal. Pero si estoy separado de mi esposa, ¿qué aporte puede haber? O sea, no es pues matemático esto de la ganancialidad. Si están separados con su esposa, ¿cómo va a venir a reclamar? Claro que va a venir a reclamar por asistencia de malos abogados, así, pucha, como no estás divorciada, andas a reclamar tu parte. No, ahí va a probarse que estos estaban separados y que la ganancialidad se presume mientras exista convivencia. Si no hay convivencia, no hay ganancialidad, Gracias, ¿verdad? doctor. ¿De qué, Marisol? Doctor Guarachi, adelante. Doctor Guarachi, está con la mano levantada. Adelante. Ya. Hola, doctor. Sí. Adelante. Doctor, un caso tengo, mire, han hecho declaratoria de herederos, 3 hermanos, de 3 bienes inmuebles. Bueno, entonces como no querían dividirse, se hace un proceso de división y partición vía judicial, pero llegan a un acuerdo regulador. Ahora bien, han dispuesto de que un hermano se queda con un inmueble y los otros dos con las 2 hermanas, pero no pueden inscribir el hermano propietario de un inmueble. Y en derechos reales se dice de que tiene que tener el consentimiento de las otras hermanas. Y las hermanas se niegan a hacer cualquier inscripción a su nombre. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Si ya habiendo un acuerdo y hay un testimonio y todo, ya que no se está dando cumplimiento. A ver, ¿hay proceso judicial? Sí, hay un proceso judicial, porque división y partición vía judicial se ha iniciado.
Ya. Entonces, El harán una acuerdo, investigación. el acuerdo que han arribado las hermanas con el hermano ha sido de conocimiento del juez. Sí, sí, y Ha lo homologado, lo ha homologado. Entonces, el caballero encargado de registrar en derechos reales es el juez, él tiene que ordenar. ¿Y quién es derechos reales para observar una decisión judicial? El acuerdo transaccional, la transacción arribada entre las hermanas y el hermano, homologado por el juez, tiene la calidad de cosa juzgada. Y la cosa juzgada no se discute por nadie, y menos por un funcionario de derechos reales. Así de claro es. Es que Este caso es solo- los reyes chiquitos de derechos reales se creen jueces y no lo son. Ni el registrador es juez, es un registrador. De una vez démosle la jerarquía al juez de una vez. ¿Quién es derechos reales? Es un administrativo que no sabe ni hacer su trabajo. El juez tiene que ordenar, doctor, que se cumpla con el acuerdo homologado. Ahora, en este caso, la autoridad judicial puede conminar a que se inscriba. No solo debe, tiene que ordenar. Gracias, doctor. Muchas gracias. Perfecto, colegas. Muy buenas noches. Nos vemos mañana a horas 19:30. Un abrazo. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, doctor, por compartir sus conocimientos, muy sabios. Que les vaya bien. Gracias, Buenas Esther. noches, doctor. Excelente su exposición.